Capítulo 2. De cómo Passepartout encuentra al fin su ideal. A fe mía, decía para sí mismo, algo aturdido al principio, he conocido en casa de Madame Tussaud personajes de tanta vida como mi nuevo amo. Conviene advertir que los personajes de la Madame Tussaud son unas figuras de cera muy visitadas y de las cuales verdaderamente no les falta más que hablar. Durante los cortos instantes en que pudo entrever a Phileas Fogg, Passepartout había examinado rápida pero cuidadosamente a su amo futuro. Era un hombre que podía tener unos 40 años, de figura noble y arrogante, alto de estatura, sin que lo afease cierta ligera obesidad, de pelo rubio y frente tersa, y sin señal de arrugas en las sienes, rostro más bien pálido que sonrosado, dentadura magnífica. Parecía poseer en el más alto grado eso que los fisonomistas llaman el reposo de la acción, facultad común a todos los que hacen más trabajos que ruido. Sereno, flemático, pura la mirada, inmóvil de párpado, era el tipo acabado de esos ingleses de sangre fría que suelen encontrarse a menudo en el Reino Unido y cuya actitud algo académica ha sido tan maravillosamente reproducida por el pincel de Angelica Kauffmann. Visto en los diferentes actos de su existencia, este caballero despertaba la idea de ser un bien equilibrado en todas sus partes, proporcionando su precisión, y tan exacto como un cronómetro del héroe, porque en efecto Phileas Fogg era la exactitud personificada, lo que se veía claramente en la expresión de su piel y sus manos, pues en el hombre, así como en los animales, los miembros mismos son órganos expresivos de las pasiones. Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exactas que nunca precipitadas y siempre dispuestas, economizan sus pasos y sus movimientos, atajando siempre, nunca daba un paso de más, no perdía una mirada dirigiéndosela al techo, no se permitía ningún gesto superfluo. Jamás se le vio conmovido ni alterado, era el hombre menos apresurado del mundo, pero siempre llegaba a tiempo. Pero, desde luego, se comprenderá que tenía que vivir solo y, por así decirlo, aislado de toda relación social. Sabía que en la vida hay que dedicar mucho al razonamiento, y como el razonamiento entorpece, no se rozaba con nadie. En cuanto a Jean, alias Passepartout, verdadero parisiense de París, durante los 5 años que había habitado en Inglaterra desempeñando la profesión de la ayuda de cámara, en vano había tratado de hallar un amo a quien poder tomar cariño. Passepartout no era, por cierto, uno de esos fortines o marcarillos que, altos los hombros y la cabeza, descarado y seco al mirar, no son más que unos bellacos insolentes. No, Passepartout era un guapo chico de amable fisonomía y labios salientes, dispuesto siempre a saborear o a acariciar. Un ser apacible y servicial, con una de esas cabezas redondas y bonachonas que siempre gusta encontrar en los hombros de un amigo. Tenía azul los ojos, animado el color, la cara suficientemente gruesa para que pudiera verse sus mismos pómulos, ancho de pecho, fuerte de caderas, vigorosa la musculatura y con una fuerza hercúlea que los ejercicios de su juventud había desarrollado admirablemente. Sus cabellos castaños estaban algo enredados. Si los antiguos escultores conocían 18 modos distintos de arreglar la cabeza de Minerva, Passepartout, para componer la suya, solo conocía uno. Con 3 pases de batidor estaba peinado. Decir si el genio expansivo de este muchacho podía avenirse con el de Phileas Fogg es cosa que prohíbe la prudencia elemental. ¿Sería Passepartout ese criado exacto hasta la precisión que convenía a su dueño? La práctica lo demostraría. Después de haber tenido, como ya he sabido, una juventud algo vagabunda, aspiraba al reposo. Había oído ensalzar el método inglés y la proverbial frialdad de los caballeros, y se fue a buscar fortuna a Inglaterra, pero hasta entonces la fortuna le había sido adversa.
En ninguna parte pudo echar raíces. Estuvo en 10 casas, y en todas ellas los amos eran caprichosos, desiguales, amigos de correr aventuras o de recorrer países, cosas todas ellas que ya no podían convenir a Passepartout. Su último señor, el joven Lord Longferry, miembro del Parlamento después de pasar las noches en las tabernas Haymarket, volvía a su casa muy a menudo sobre los hombros de los policías. Querido Passepartout, ante todo, respetar a su amo. Arriesgó algunas observaciones respetuosas que fueron mal recibidas y rompió. Supo en el interín de Phileas Fogg buscaba criado y tomó informes acerca de este caballero, un personaje cuya existencia era tan regular, que no dormía fuera de casa, que no viajaba, que nunca ni un día siquiera se ausentaba. No podía sino convenirle. Se presentó y fue admitido en las circunstancias ya conocidas. Passepartout, a las 11:30 dadas, se hallaba solo en la casa de Silver Row. Comenzó su inspección sin demora, recorriendo desde el sótano al tejado, y esta casa limpia, arreglada, severa, puritana, bien organizada para el servicio, le gustó. Le produjo la impresión de una cáscara de caracol alumbrada y calentada con gas, porque el hidrógeno carburado bastaba para todas las necesidades de luz y calor. Passepartout halló sin gran trabajo en el piso segundo el cuarto que lo estaba destinado. Le convino. Timbres eléctricos y tubos acústicos le ponían en comunicación con los aposentos del entresuelo y del principal. Encima de la chimenea había un reloj eléctrico en correspondencia con el que tenía Phileas Fogg en su dormitorio, y de esta manera ambos apartados marcaban el mismo segundo en igual momento. No me disgusta, decía para sí mismo. Advirtió además en su cuarto una nota colocada encima del reloj. Era el programa del servicio diario. Comprendía desde las 8 de la mañana, hora reglamentaria en la que se levantaba Phileas Fogg, hasta las 11:30 en la que dejaba su casa para ir a almorzar al Reform Club. Todas las minuciosidades del servicio, el té y las tostadas de las 8:23, el agua caliente para afeitarse de las 9:37 y el peinado de las 10:20. La continuación desde las 11 de la noche, instantes en el que se acostaba el metódico caballero, todo estaba anotado, previsto y regularizado. Passepartout pensó un rato feliz, meditando este programa y grabando en su espíritu los diversos artículos que contenían. En cuanto al guardarropa del señor, estaba perfectamente arreglado y maravillosamente comprendido. Cada pantalón, levita o chaleco tenía su número de orden, producido en un libro de entrada y salida, que indicaba la fecha en que, según la estación, cada prenda debía ser llevada, reglamentación que se hacía extensiva al calzado. Finalmente anunciaba un apacible desahogo en la casa de Silver Row, casa que debía haber sido el templo del desorden en la época del ilustre pero disipado Sheridan. La delicadeza con que estaba amueblada. No había ni biblioteca ni libros que hubieran sido útiles para Mr. Fox, puesto que la Reform Club ponía a su disposición 2 bibliotecas consagradas, una a la literatura y otra al derecho y a la política. En el dormitorio había un arca de hierro del tamaño regular, cuya especial construcción la ponía fuera del alcance de los peligros del incendio y robo. No se veía en la casa ni armas ni otros utensilios de caza ni de guerra. Todo indicaba los hábitos más pacíficos. Después de haber examinado esta vivienda detenidamente, Passepartout se frotó las manos. Su cara redonda se ensanchó y repitió con alegría: «No me disgusta. Ya di con lo que me conviene. Nos entenderemos perfectamente Mr. Fox y yo. Un hombre casero y arreglado, una verdadera máquina. No me desagrada servir a una máquina».